Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a Crónicas de lo Invisible. ¿Existe un virus psíquico? El tema de nuestra reflexión es un virus inexistente, pero como las brujas del proverbio, que lo hay, lo hay. Actúa en forma imprevista y demoledora sobre individuos o grupos humanos psíquicamente relacionados entre sí de las más diversas maneras. Como los virus físicos, encontramos que algunas personas son inmunes a ellos. Esta similitud me ha llevado a acuñar el concepto de virus psíquico, que entiendo permite comprender a este agente dañino y su modo de actuar mucho mejor que el término maldición con que popularmente se lo conoce. Voy a darles algunos ejemplos para que juzguen la pertinencia del nuevo concepto. La maldición del faraón. Empezamos por el prestigioso misterio egipcio conocido como la maldición de Tutankamón. En noviembre de 1922 se encontró la tumba del faraón, tras lo cual enfermó gravemente y al cabo de unos meses murió Lord Carnarvon, quien había financiado las excavaciones. Varios arqueólogos y turistas que visitaron la tumba recientemente abierta cayeron enfermos o murieron poco después. Así, el profesor Lafleur realizó una visita a la tumba el primer día que llegó a Luxor, y esa misma noche murió en un hotel. Un millonario americano, George Jay Gould, murió de repente el mismo día que visitó la tumba. El técnico jefe del avión que trasladó el sarcófago a Londres, Ian Lansdowne, quien había dado una patada a la caja que contenía la máscara mortuoria, se rompió aquella pierna 2 años después en un absurdo accidente. Y un largo etcétera de percances sufridos por aquellos que de cerca o de lejos han tenido que ver con este hallazgo. Aquí se hace evidente que la maldición del faraón funciona como un virus, contagiando a quien profanó su tumba con la misma desgracia padecida por él. Enfermedad y desgracia son aquí una sola y única cosa, como en el pensamiento animista. Los antiguos romanos no se hubiesen sorprendido por esta coincidencia fatal. Ellos consideraban peligroso profanar tumbas de muertos jóvenes, pues creían que el mal sino que los había matado continuaba latente a la espera de cobrar nuevas víctimas. Sin embargo, no debe creerse que la maldición se transmita únicamente por medios físicos. Un caso famoso nos hará ver claro al respecto: el paralelismo entre los dos presidentes norteamericanos asesinados, Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Abraham Lincoln tenía una secretaria que se llamaba Kennedy. John Kennedy tenía una secretaria que se llamaba Lincoln. Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. John Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un Ford Lincoln. El coche que llevaba a Kennedy se llamaba Lincoln. Ambos fueron asesinados mientras estaban junto a su esposa. Y ambos presidentes fueron sucedidos por un presidente sureño llamado Johnson. Los dos murieron de un tiro, y los dos presagiaron su muerte. Parecería que al sentarse en el sillón presidencial del difunto, Kennedy fue aprisionado por su negro destino, activando un virus
que matemáticamente conectó situaciones y nombres para llevarlo al inexorable final. Una vez la víctima localizada en las coordenadas psíquicas específicas, el virus detonó, fulminándola. La maldición se extendió a la familia Kennedy entera, hallando quizá en ella una predisposición al mal destino. En términos médicos diríamos que los Kennedy tenían bajas defensas contra los virus psíquicos. Robert Kennedy murió asesinado como su hermano, y Edward Kennedy salvó su vida milagrosamente en un accidente de auto donde murió su secretaria, tras lo cual disfruta de una vida larga y serena, como si habiendo resistido al asalto del virus ya no tuviese nada que temer. Un destino parecido afectó a 3 políticos con el mismo apellido: Mahatma, Indira y Rajiv Gandhi, todos los cuales murieron asesinados ocupando el cargo de presidentes de la India. Cabe preguntarse, puesto que el asesinato es obra de un tercero, ¿qué papel juega un virus en ello? Pues se supone que es portado por la víctima y no por el victimario. Y yo les respondo que el virus psíquico, por mi postulado, no es un organismo físico como los virus que estudia la biología, sino un complejo de energía espiritual, cuya naturaleza le permite, por lo visto, influir en la psique de terceras personas, en este caso los asesinos, para obligarlos a obrar de manera que cumplan con las tendencias del virus sobre la víctima. Por otra parte, la naturaleza espiritual del virus lo hace intemporal. Vale decir, no puede establecerse una relación de causa y efecto entre los distintos casos en términos de tiempo lineal, sino que todos los casos en los que el virus actúa se influyen recíprocamente, independientemente de la secuencia temporal en que ocurran. En el caso de los presidentes norteamericanos, tanto vale decir que el destino de Lincoln afectó a Kennedy, como que el destino de Kennedy afectó a Lincoln. Como 2 cuerdas que vibrasen al unísono, ambos hombres comparten una misma frecuencia tonal. Sus ondas espirituales se expanden hacia adelante y hacia atrás en el espacio-tiempo, sin que sea posible establecer cuál es la causa y cuál el efecto de la vibración. Muchos de ustedes habrán visto, y quien no lo ha visto puede fácilmente comprobarlo, haciendo la prueba, que al tocar una cuerda de guitarra en el quinto traste, se iguala el tono de la cuerda siguiente. Ustedes tocan la sexta, por ejemplo, la cuerda más gruesa, en el quinto traste, y suena en el mismo tono que la cuerda siguiente. Bueno, ustedes observen que la cuerda que ustedes tañen empieza a vibrar, pero la cuerda siguiente que ustedes no tocaron en ningún momento empieza a vibrar también. Vibra por simpatía. Y si hacen lo mismo con la quinta, que la tocan en el quinto traste, van a ver que la cuarta cuerda que ustedes no tocaron también empieza a vibrar por simpatía, porque en el aire está sonando su tono. Bueno, esto es lo que yo estoy postulando que ocurre en la psiquis humana. Esto es lo que pasó con Kennedy y Lincoln. Ambos se encontraban en sintonía. Eso es lo que se llama sintonía. Estaban en el mismo tono. Entonces, lo que le ocurre a una de estas personas afecta a través del éter espiritual a la otra a un siglo de distancia. Porque Abraham Lincoln asumió la presidencia de los Estados Unidos en 1860
Y John Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos en 1960, exactamente 100 años después. Y todas estas conexiones de nombres y fechas, que uno tenía una secretaria que llevaba el apellido del otro y viceversa. Los dos fueron asesinados, uno en el Teatro Ford, el otro mientras conducía un coche llamado Ford. Los dos fueron sucedidos por un presidente del sur llamado Johnson. Todas estas conexiones de nombres, las conexiones de fechas, están respondiendo a una sintonía, como las cuerdas que vibran al unísono. Pero vamos a seguir con otros ejemplos. El caso de James Dean, que el actor norteamericano carilindo de los años 50. Es curioso cómo el pensamiento fetichista puede explicar el funcionamiento de la maldición, pues ésta permanece adherida a objetos que fueron de uso del portador. Así, el coche del actor norteamericano James Dean, quien murió en un trágico accidente automovilístico en septiembre de 1955. Después, cuando restos del coche fueron llevados a un garage, el motor se desprendió y cayó sobre un mecánico rompiéndole ambas piernas. El motor fue comprado luego por un médico, quien lo colocó en un coche de carreras y murió poco después. En la misma carrera pereció otro conductor que se había instalado la palanca de cambios del coche de Dean. Después, el automóvil del actor fue reconstruido. El garage donde se guardaba se incendió. Fue exhibido en Sacramento y cayó del pedestal rompiendo la cadera a un adolescente. Algo parecido a lo que había pasado con el mecánico. Cayó y le rompió las piernas, acá le rompió la cadera a un adolescente. Más tarde, en Oregón, el camión que transportaba el coche patinó y se estrelló contra la fachada de una tienda. Finalmente, en 1959, se partió en 11 pedazos mientras estaba apoyado en una sólida base de acero. Quien dude que una poderosa energía negativa residía en este auto, merecerá un premio por su estrechez mental. Desde luego, sería inútil indagar si James Dean fue la primera víctima de la maldición o sus manes los causantes de las muertes sucesivas. Por ello prefiero atenerme al símil biológico de los virus, sin intentar determinar cuál es el origen de los mismos. Nos bastará conocer su existencia y funcionamiento para los fines que nos hemos propuesto. Al respecto, debo contarles una anécdota familiar que siempre me causó gran perplejidad. En Grecia, durante la posguerra, mi padre era oficial de gendarmería. Un día subió a un jeep, en compañía de otros oficiales, para dirigirse a un pueblo a muchas millas de distancia, donde tenía su base de operaciones en la lucha antiguerrillera. Al subir al jeep, mi padre inmediatamente presintió que iban a ser emboscados. Y se lo dijo a sus compañeros: nos van a emboscar. Pero ellos no le hicieron caso. Los otros oficiales subidos al jeep no le hicieron ningún caso. Dijeron: no, pero a ver, este pueblo donde tenemos que ir está a muchos kilómetros de distancia, no vamos a andar caminando. Vení, subite al jeep vos también. El padre se negó a hacerlo. Y tuvo la suerte de que había una tropa de soldados que iba hacia el mismo lugar a pie por la montaña. Entonces mi papá dijo: yo me voy con los soldados a pie. Pese a que él era un oficial y tenía derecho a ir sentado en el jeep. Pero yo en el jeep no voy, me voy a pie. Bueno, a la media hora de caminar con los soldados se escucharon ruidos de metralla. Corrieron a la cima de la montaña que estaban transitando
y pudieron ver hacia abajo, al camino, donde vieron al jeep con todos sus ocupantes muertos y los guerrilleros ocupados en sacarle las armas y las botas a los oficiales fallecidos. Mi papá tenía que ir en ese coche. Bueno, la tropa abrió fuego, papá era especialista en tirar con el mortero, abrieron fuego en mortero, los guerrilleros huyeron y ahí terminó el episodio con el jeep convertido en coche fúnebre. Esta anécdota se la oí contar a mi papá muchas veces. Y la última vez que la contó, yo era mayor, dije, papá, pero ¿qué sentiste exactamente cuando supiste, cuando tuviste esa certeza de que los iban a emboscar? ¿Cómo te llegó esa certeza? Y él no me supo decir, él no vio ninguna imagen, simplemente tuvo la certeza de manera inmediata, apenas se subió en el jeep, de que los iban a emboscar, como si hubiese recibido un telegrama en su mente. Pero además él dijo que sintió como una opresión, como un peso sobre los hombros, me dijo haber sentido. Un peso, como una opresión y la certeza de que los iban a emboscar. Y aquí es posible discernir aquella fuerza que se cernía sobre el destino de mi padre como una sombra, ¿no? Como los dibujitos animados cuando se dibuja una sombra. Como si fuera una sombra, la sombra de la muerte que lo estaba acechando, y él lo sintió. Y esa sensibilidad le permitió eludir su destino. En ese momento el papá era soltero, ni siquiera había conocido a mi madre, así que yo no existiría, no hubiese nacido si mi papá no hubiese hecho caso a ese presentimiento. Así que los presentimientos, cuando son fuertes, hay que hacerles caso. Por supuesto, no es cuestión tampoco de sugestionarse, autosugestionarse y hacer caso a cualquier falsa alarma, que las hay también, por supuesto, ¿no? Quizás es lo mejor no prestar demasiado caso, no hacer demasiado caso a ese tipo de advertencias, salvo que uno tenga realmente una premonición fuerte como la que tuvo mi papá aquella vez en el gym. Esta fuerza de índole netamente espiritual, que era el presagio de lo que iba a ocurrir después, operaría exactamente igual que las maldiciones, siendo en este caso producida por un agente viviente, que eran los guerrilleros que los querían matar. Y ahora quiero hablarles de un caso clásico, el Titanic. En 1898, el escritor norteamericano Morgan Robertson publicó una novela acerca de un gigantesco transatlántico, el Titán, así lo llamó, el Titán, que se hundía una fría noche de abril en el Atlántico después de chocar con un iceberg en su primer viaje. 14 años después, en uno de los peores desastres marítimos de la historia, el Titanic se hundió una fría noche de abril en el Atlántico después de chocar con un iceberg en su primer viaje. Las coincidencias no terminaron allí. Los dos barcos, el real y el de ficción, tenían aproximadamente el mismo tonelaje, y ambos desastres ocurrieron en el mismo sector del océano. Uno y otro eran considerados insumergibles y ninguno llevaba suficiente cantidad de botes salvavidas. Si se agrega la extraordinaria historia del Titanian, las coincidencias entre Titán y Titanic comienzan a desafiar la credulidad humana. El tripulante William Reeves, quien estaba de guardia una noche de abril de 1935, durante un viaje del Titanian entre Chile y Canadá,
tuvo un presentimiento. Cuando el Titanic llegó al lugar donde se habían hundido los otros dos barcos, la sensación era insoportable. Pero, ¿podía el marinero detener el barco solo por un presentimiento? Otro factor, una coincidencia más, lo decidió. Había nacido el día del desastre del Titanic. ¡Peligro adelante!, gritó al puente. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un iceberg apareció en la oscuridad. El barco lo evitó por muy poco. Este relato, tomado de la enciclopedia Lo Inexplicado, una antigua enciclopedia de los años 80, donde podría decir que en buena medida me ha iniciado a mí en los misterios de lo paranormal. Este relato, nos inspira una reflexión. La descripción que hizo el autor de la novela, Morgan Robertson, es una profecía exacta de la tragedia que ocurrió luego en alta mar. Como si el espíritu del novelista, en vigilia o en sueños, hubiese tenido una visión remota de la tragedia del Titanic. Por eso llamó a su barco Titán. Fíjense, las dos primeras sílabas de la palabra Titanic. Lo llamó igual. Morgan Robertson ha tenido un presentimiento de lo que le iba a pasar al Titanic. Y está publicado con fecha de edición 14 años antes de la tragedia del Titanic. El relato del naufragio del Titán está publicado 14 años antes del naufragio del Titanic. En cambio, la premonición del marinero del Titanic fue más bien una sensación de peligro inminente, muy similar a la sentida por mi padre en aquella anécdota que les conté del jeep, donde él embarcó, donde él se sentó y presintió que los iban a emboscar. El novelista, el vidente, el profeta, es un espectador de una tragedia desde afuera del escenario. No tiene poder para cambiarla. Esto le pasó a Morgan Robertson. En cambio, el marinero del Titanic, el gendarme que era mi papá, eran sujetos de la acción, eran protagonistas de la acción. No eran gente que estaba viendo desde una dimensión exterior lo que iba a pasar a otros, sino que ellos eran protagonistas de la acción y utilizaron su don intuitivo para evitar las fuerzas fatales que tejen la trama. Ellos estaban adentro de la película, por eso podían cambiar la trama. El novelista está desde afuera de la película, solo puede anunciarlo, pero no lo puede cambiar. Por eso, el verdadero creador no sabe, cuando inicia la escritura de una obra, cuál será el destino final de sus personajes. Y solo lo ve consumarse bajo su pluma, como si ésta, impelida por una idea rectora, volara hasta su desenlace. He optado para presentar el virus psíquico por casos resonantes o que conozco personalmente. Sin embargo, basta seguir la crónica negra de los diarios para distinguir sin mayor tardanza la intervención de este agente en muchos casos de accidentes y muertes violentas en general. Así hubo un año en la Argentina donde hubo una proporción desacostumbrada de accidentes fatales en los ascensores, muchos de los cuales resultan inexplicables, a menos de reconocer una súbita perturbación psíquica de la víctima, como el portero que se asomó al hueco del ascensor y se precipitó por él, o los niños que abrieron la puerta entre dos pisos, descolgándose a continuación hacia el palier, para lo cual hubieron de balancearse a una altura de 11 pisos sobre el abismo, donde uno de ellos cayó. Otra seguidilla fatal hubo hace tiempo en que se empujaba a la gente al paso del tren para robarle. Es dudoso que la difusión periodística fuese la responsable de la repetición de estos crímenes, pues una vez que cesó la seguidilla, no se ha vuelto a producir ningún caso en varios años, pese a que los andenes carecen de una vigilancia especial. Más recientemente hemos tenido una racha de asesinatos cometidos por policías, casos bautizados por los periódicos como gatillo fácil. Por nimiedades,
Los policías disparan contra la gente inocente, más de una decena de homicidios en pocos meses, cosa que desde luego no es habitual. A mí se me ocurre que el trauma psíquico producido por cada caso genera ondas en la noosfera, transmitiéndose a otros sujetos en forma de excitación psíquica, la cual induce una repetición irresistible de aquella conducta en esas personas. Esto genera accidentes de un mismo tipo en cadena, llamados popularmente rachas, o las seguidillas de crímenes similares llevados a cabo por distintos sujetos. Es tan difícil poner coto a estos procesos como frenar la actividad de los virus biológicos. Posiblemente formen parte de la autorregulación de la especie. Todo lo que se puede hacer es mantenerse alerta, sin exagerar la nota, pues ello genera falsas alarmas, y oír la voz interior que nos avisa de estos peligros. Con suerte y viento a favor nos mantendremos alejados de las maldiciones. Finalmente, digamos que la existencia de los virus psíquicos se encuadra dentro de una realidad espiritual no reconocida por la ciencia del siglo XX, pero que fue conocida en el pasado y será probablemente redescubierta en el futuro. Esta realidad espiritual es el motor de todas las actividades de los seres vivientes, y su reconocimiento constituirá la base de nuevos avances en las ciencias que estudian el comportamiento humano. Acabo de leerles mi primer artículo periodístico. Esto lo publiqué en el diario La Nueva Provincia, en el suplemento cultural llamado Ideas Imágenes, allá por el año 1997. Desde entonces he leído algunas referencias a pensadores que tuvieron concepciones parecidas a la que yo expuse en aquel artículo. Uno de estos pensadores es Johann Kepler, este gran astrónomo, descubridor de un planeta. Es una figura reconocida de la ciencia, Kepler. Y Kepler dijo que se refirió a las coincidencias entre las apariciones de cometas y las guerras u otros desastres que afectan a la humanidad. Y Kepler explicó que del cometa no surgía ningún rayo, que no afectaba materialmente a los hombres, pero que estas coincidencias se debían a una conmoción en el éter espiritual, así lo explicó Kepler, que la aparición de un signo, de una señal, conmovía el éter espiritual y eso provocaba ciertas acciones en el mundo humano que coincidían con esa llegada del cometa. Es decir, aquí Kepler prácticamente está diciendo lo mismo que había publicado yo hace 22 años en aquel artículo que les leí sobre el virus psíquico. Hay un medio espiritual, Kepler lo llamaba éter. Yo prefiero llamarlo medio espiritual porque sobre el éter después ha habido otras elaboraciones. Algunos lo concibieron como algo así como la atmósfera, una atmósfera más sutil. Digo, no es un medio material, no es una atmósfera más sutil. Es un medio espiritual, es un medio inmaterial. Pero como dijo el gran astrónomo Kepler, ese medio espiritual se ve conmovido por ciertas acciones y eso es lo que provoca, eso es captado por la gente y eso es lo que provoca otras acciones similares en sintonía con aquella que conmovió el medio espiritual. Otro concepto fundamental que puede ayudarnos a entender todo esto que estamos explicando es el concepto de noosfera, acuñado por el jesuita Teilhard de Chardin.
¿Qué es la noosfera? Bueno, la etimología de la palabra nos dice que es la esfera mental. Viene de nous, mente, en griego. Y aquí lo que Teilhard de Chardin estaba señalando es que nuestro planeta tiene una atmósfera, que es la esfera de los vapores, tiene una litosfera, que es la esfera de rocas que lo rodea por sobre el manto terrestre, tiene una estratosfera, pero tiene una magnetosfera, producto del campo magnético. Pero Teilhard de Chardin dijo, sí, pero además de eso hay una noosfera, hay una esfera mental, es un medio espiritual, similar al éter del que hablaba Kepler, y similar a lo que yo estoy mencionándoles, al medio espiritual, en el cual estamos inmersos todos los seres vivos del planeta. Bueno, el término noosfera, introducido por Teilhard de Chardin, es muy útil para entender cómo es que una situación ocurrida lejos de la percepción directa de nuestros sentidos puede afectar nuestra propia vida, porque nosotros la estamos captando por nuestra conexión mental con la noosfera. Y así como en la atmósfera hay ciclones y anticiclones, hay zonas de baja presión, y se forman tormentas, a veces se forman huracanes, tifones en la atmósfera. Bueno, del mismo modo, en la noosfera, en la esfera mental a la cual estamos conectados todos los seres vivos, también a veces se forman tormentas, grandes tormentas, que pueden ser producidas por las guerras, por grandes catástrofes. Y uno ve que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en realidad esta guerra consistió en varias guerras sincrónicas, no fue una sola. La guerra del Eje contra los aliados no tuvo en realidad nada que ver con la guerra de Japón contra Estados Unidos, que además fue precedida por la guerra de Japón contra China. Sí es cierto que sobre el final de la guerra Japón sacó una declaración de que se aliaba con Alemania, pero no tuvo ningún efecto práctico y no fue esto el origen de la guerra. El origen de la guerra de Japón con Estados Unidos fue una disputa por la posesión de islas en el Pacífico, más toda la base imperialista que había hecho el Japón sobre China y otras regiones. En realidad fueron dos guerras independientes que se sincronizaron en el tiempo. Del mismo modo, en la Primera Guerra Mundial, coincidió en el tiempo, sobre el final de la Primera Guerra Mundial, se produjo otra gran mortandad humana, provocada no por una guerra en este caso, sino por la pandemia de influenza, la famosa gripe española, que mató entre 20 millones a 40 o 50 millones según algunas estimaciones, que tuvo en común con la Primera Guerra Mundial la muerte de millones de personas, cosa que no había ocurrido prácticamente nunca en la historia humana a esa escala, porque la población humana no era tan grande, y entre 1914 y 1918, la pandemia de influenza ocurrió en 1918, murieron decenas de millones de personas. Estos acontecimientos se sincronizan porque son como tormentas que hay en la noosfera, como que se forman huracanes, y estas tormentas se influyen entre sí en medio del éter espiritual. Por eso, récenle
al Gran Espíritu porque no haya nunca un bombardeo nuclear de cualquier país sobre otro. Porque hoy son muchos los países que tienen bombas nucleares. Y si una potencia como Estados Unidos se le ocurre bombardear a Corea del Norte, por ejemplo, por hablar de una guerra desigual, donde sabemos perfectamente quién va a ganar, pero eso sería muy peligroso. O conocemos la ley de las series, a donde empiezan uno, después siguen otros, que no tienen nada que ver. Puede ser que se peleen India y Pakistán, por ejemplo, que también ambos tienen bombas nucleares. Las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki fueron las únicas, porque en ese momento ningún otro país tenía bombas nucleares. Entonces no pudo haber una seguidilla, por suerte. Pero hoy hay una cantidad grande de países que tienen armamento nuclear. Y si empieza una seguidilla de esas, bueno, mejor no pensar en las consecuencias, ¿no es cierto? Así que el virus psíquico de que hablé en aquel artículo hace 22 años puede referirse a grandes acontecimientos o a hechos muy pequeños. Puede afectar a naciones enteras o a un solo individuo. Puede referirse a hechos muy graves o hechos intrascendentes. Puede ser una serie de golpes en el codo, por ejemplo, una seguidilla de golpes en el codo. O me pasó a mí hace un par de años que sufrí de hombro rígido, ese fue el diagnóstico. No podía levantar la mano, no podía levantar el brazo más allá de cierto punto, así de repente. Se produjo una inflamación en el nervio y solo podía levantar el brazo hasta cierto punto. Eso me molestaba al dormir, porque me acostaba y quería levantar el brazo izquierdo para recostarme y ya me dolía, entonces tenía que adoptar otra posición. Bueno, eso mismo le pasó a mi hermana al mismo tiempo que a mí, y 1 o 2 meses después le pasó a mi hermano. Es decir, que los 3 hermanos estábamos con el hombro rígido. Yo dije, perfecto, acá tenemos un problema genético. A cierta edad nos agarró a los 3 el hombro rígido. Sí, pero mi hermano a mí me lleva 3 años y mi hermana me lleva 2 años. Sin embargo, esto ocurrió al mismo tiempo. A mí me debería haber pasado 3 años después que a mi hermano. Sin embargo, no, a mí me pasó antes incluso. Y él, un par de meses después que empecé yo con el problema, ahí empezó él. Por suerte no fue un problema muy grave. Pasaron unos meses con una rehabilitación y bueno, al año se me había ido, yo ya podía levantar la mano hasta el final. Pero bueno, acá tenemos un hecho muy poco trascendente, porque bueno, en la vida diaria uno ni se da cuenta de esto, donde, bueno, pareció operar el virus psíquico. Y bueno, es como los virus biológicos, todos nos resfriamos, todos estamos expuestos a estos virus y bueno, mientras sean males menores, uno los va superando y sigue con su vida. Con el virus psíquico pasa igual. Cada rato a uno le pasan estas cosas, pero uno sigue con su vida. El tema es cuando vienen en una seguidilla de hechos muy graves, ¿no? Eso es lo que uno quiere evitar. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta charla, que reflexionen sobre todo lo que acabamos de contar y nos veremos en la próxima emisión de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto.